Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. Vamos a continuar con la clase número 5 del curso de reparación de televisores. Muy bien, vamos a encontrar en los televisores LCD. Vamos a hablar de esta clase, el tema del inversor, porque mucha gente todavía no lo entiende. Entonces, tenemos una tarjeta inversora que puede venir del lado izquierdo o del lado derecho. Y vamos a tener la fuente. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, esta es fuente y este es inversora. Bien, ¿cómo trabajan estas dos etapas? Bueno, la fuente de los televisores LCD, de los primeros que llegaron al mercado, va a entregar un voltaje por su salida en una de sus zonas que va a entrar directamente al inversor. Bien, ¿qué voltaje llega a la entrada del inversor? La fuente saca un voltaje, pero llega un voltaje a la entrada del inversor. Ese voltaje, en la mayoría de los casos, y no por decirlos todos, pero en la mayoría, son 24 volt VDC. Ya, voltaje continuo, voltaje directo, proveniente de la fuente. Pero ese voltaje que entra al inversor va a entrar gracias a la orden que se conoce como Power On. ¿Por qué? Porque en una primera instancia, cuando tú conectas la fuente a 220, lo que va a hacer la fuente de alimentación es entregar el voltaje de standby, pero el voltaje de 24 voltios va a aparecer solamente cuando tú le das la orden de Power On. Tienes que tomar en cuenta eso. Bien, la tarjeta inversora va a contar con unos componentes esenciales que son fundamentales, son importantes entenderlo, ¿ya? Para poder estudiar bien el inversor a fondo. El inversor, ¿por qué lo tomo mucho en cuenta? Porque en los televisores LCD suele fallar mucho la tarjeta inversora. La tarjeta inversora va a tener componentes que son esenciales. La número uno, fusible. El fusible de entrada. Este fusible de entrada recibe los 24 voltios por ambos lados, ¿verdad? ¿Qué más va a tener? Dos, capacitores. Estos capacitores son capacitores con polaridad, es decir, electrolíticos. Es decir, como el voltaje es DC, ¿verdad? Que entra directamente en la tarjeta inversora, el voltaje no hay que rectificarlo porque el voltaje ya viene rectificado. Y lo que va a entregar, en vez de entregar un voltaje alterno, entrega un voltaje DC, la fuente. Por ende, pasa directamente el fusible a los capacitores principales, electrolíticos. A cada capacitor de estos electrolíticos le va a llegar este voltaje, 24 voltios, para que sepan. ¿Qué vas a manejar? Va a manejar como componente importante chi oscilador. Y también vamos a tener conmutadores. Conmutadores. MOSFET. En la mayoría de los casos son 4 conmutadores MOSFET, 4 en la mayoría de los casos. ¿Ya? Y también va a tener otro componente fundamental importante, es el famoso, algunos lo llaman balastra, voy a poner transformador. Balastra. Entonces, aquí estamos estudiando es el inversor, no estamos estudiando la fuente.
Lo que tienes que saber es que el voltaje de los 24 voltios, la tarjeta inversora no los entrega, los recibe. Por ende, el voltaje va hacia este lado. ¿Ya? Pero este voltaje de los 24 voltios solamente va a aparecer, amigos y compañeros, cuando tú le das la orden de power on. ¿Ya? Eso lo vimos nosotros en la clase pasada. Entonces, la tarjeta inversora tiene componentes importantes y fundamentales para hacer un buen diagnóstico: el fusible principal, capacitores electrolíticos, chi oscilador, conmutadores, que generalmente son 4, y un transformador balastra. Estos son los componentes pertenecientes a el inversor. ¿Por qué se llama inversor? Porque él recibe un voltaje pequeño de 24 voltios y los convierte o los transforma nuevamente en alterna. Es decir, por este lado recibe 24 y por este lado saca AC. Alterna. Alta frecuencia. En la clase pasada me preguntaban que qué voltaje sacaba los conectorcitos hacia las lámparas CCFL. Estos conectorcitos que están acá van a llevar lámparas. Lámparas CCFL. Anoten esto, por favor. ¿Qué voltaje hay? ¿Qué pasa? Que primero, el voltaje no se puede medir con un multímetro digital. ¿Por qué? Porque el voltaje es tan alto que primero el voltaje alterno llega hasta 750 en la mayoría de los multímetros. Y como es de alta frecuencia, ¿qué pasa? No tiene la capacidad para hacer la medición. Tú le metes para medir el voltaje de acá. Con el puro multímetro puedes dañar el multímetro. Es decir, vas a dañar el multímetro. ¿Ya? Voy a buscar una tarjeta inversora para mostrársela, que no es la del televisor que hemos estado viendo, pero quiero que vean los componentes que yo estoy nombrando acá, que son fundamentales. Muy bien, he traído varias tarjetas inversoras. Tengo una, tengo otra y por aquí tengo otra más chica, ¿verdad? Bueno, todas estas tarjetas, amigos, básicamente trabajan igual, ¿ya? Y vamos a hacer ahorita cómo es que trabajan ellas. Fíjate que esta tarjeta le llega la entrada por acá. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice la entrada? Bueno, la entrada dice que tiene un fusible para 8 amperios, 125 voltios. La mayoría de los casos son para 125 voltios. Vamos a conectar otro por acá. Mira, entra a los 24 voltios, fusible para 125 amperios. Dice 6,3 amperios, ahí está. Ahí la tenemos. Y por este lado, igualmente, mira, fusible, ¿verdad? Y aquí dice, vamos a ver si logro ver el voltaje. Dice que el fusible es para 10 amperios, pero no encuentro el valor exacto acá. Y fíjate, date cuenta. Aquí, por ejemplo, maneja 4 transistores. Estos transistores son MOSFET. Aquí viene por Q101, 102 y Q201 y Q202. Estos MOSFET, ¿verdad? Tenemos capacitores, en este caso tenemos dos capacitores electrolíticos, 4 MOSFET, una balastra por aquí, una por acá y una más chica. Acá tenemos más MOSFET, tenemos 4 por cada lado, serían 8 en total, y 2 balastras más grandes, más gruesas, 2 capacitores electrolíticos que son para 35 voltios. Yo lo que le estaba explicando es 35 voltios. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar 24 voltios. Y un oscilador. Este posiblemente sea el oscilador. Hay que estudiar las matrículas, ¿verdad? Bien. Y por acá, 4 MOSFET también. ¿Se dan cuenta? Oscilador. Voltaje entra por acá, fusible. Acá está el oscilador. ¿Cómo funciona? Bueno, anoten esto, primero que nada. Anoten eso que está allí. Porque el inversor trabaja básicamente como si fuese una fuente conmutada. De hecho, es una fuente conmutada. Solamente que
lo que hace básicamente es que va a cambiar el tipo de voltaje. El voltaje lo va a cambiar de DC a AC en alta frecuencia. Anoten esto, por favor, que es importante para borrar y luego vamos a explicar cómo funciona. Muy bien, voy a borrar. Bueno, yo tenía esta pizarra hace tiempo. Un muchacho me comentó que, bueno, me lo dijo como bromeando, pero realmente tiene razón. Me dijo que era mejor que me comprara, bueno, que tuviera la pizarra para así el tema de los árboles, no es parte de la conciencia. Realmente tiene muchísima razón y te felicito por pensar así, aunque me lo hayas tirado por broma, es verdad. Ya. Quizá que una otra clase podría utilizar hojas, pero voy a tratar de utilizar más pizarra. Ya, aparte que se ve más grande y se puede ver como más amplio. Muy bien. ¿Cómo funciona la tarjeta inversora? Bien. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuáles eran los componentes que tenía? 1. Fusible. 2. Capacitores. 3. Chi oscilador. 4. MOSFET. 5. Balastra. Ahí los tenemos. Bueno, resulta acontece que el voltaje son 24 voltios de entrada. ¿Cómo funciona? Bueno, recibe la tarjeta 24 voltios, la almacena en el tema de los capacitores, al chi oscilador le llega un VCC y también tiene que sacar unos determinados pulsos. Entonces, el chi oscilador, ¿qué hace? Pone a funcionar, vamos a suponer, tengo un pequeño chi, que en este caso son más terminales. Vamos a poner que, no sé, que tenga 10 por lado, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y va a haber un terminal que va a mandar pulsos, unos pulsitos, a lo que viene siendo los MOSFET. Los MOSFET. Entonces, esto entra por el gatillo del MOSFET, ¿verdad? O por los gatillos del MOSFET. ¿Y qué va a hacer? El MOSFET va a empezar a conmutar. Cuando conmuta, pone a trabajar las balastras. Las balastras reciben ese voltaje y convierten como que lo cambian, básicamente hace la transformación para que saque voltaje AC. La balastra por la salida saca voltaje AC. Ya después nos lleva a Dios rectificadores porque a él lo que le interesa es entregar el voltaje AC en alta frecuencia, no voltaje DC. Ese es el claro ejemplo de cómo funciona. Trabaja el chi oscilador, trabaja el MOSFET y trabaja la balastra. De esa manera se pueden alimentar las balastras, las lámparas a la salida. Las lámparas se dice que se alimentan entre 1000 a 1500 voltios AC de alta frecuencia. Ya, tomen esa nota, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar referente a un tema muy específico, muy importante. ¿Por qué? Fíjate, ¿qué pasa? Si nosotros medimos vamos a suponer, medimos el voltaje en el fusible principal, que debería ser 24 voltios por ambos lados, y no te entrega voltaje de 24 voltios en el fusible, hay dos razones. O la fuente de alimentación tiene un problema que no está sacando el voltaje de 24 voltios, o la misma tarjeta inversora te está bloqueando ese voltaje. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aislar el cable que viene de la fuente de alimentación hacia el inversor. Si tú aíslas el cable de la fuente de alimentación que viene hacia el inversor, tienes que volver a medir en la propia fuente.
Si la fuente te entrega 24 voltios aislando el cable, significa que el inversor tiene problemas. Inversor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando el inversor generalmente se daña y se daña mucho por cortocircuito, colocándose en daño en los MOSFET, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te bloquea el voltaje de 24 voltios. Y si te bloquea el voltaje de 24 voltios, tú vas a pensar por un momento que es problema de la fuente de alimentación. Resulta que no. Cortas el cable, quitas el cable y vuelves a medir en la fuente y tienes los 24. Pero los 24 se caen cuando conectas al inversor porque el inversor internamente tiene un problema. Es decir, vamos a suponer, se colocaron en mal estado los MOSFET. Con que un MOSFET se ponga en corto, bloquea el voltaje en los capacitores, bloquea el voltaje en el fusible, simplemente un corto para protegerse, ya no va a funcionar. ¿Ya? A eso es lo que yo quería llegar. Entonces, para la próxima clase podemos hacer esas prácticas en el tema del inversor y te doy esta explicación y los componentes que están mayormente involucrados. Los capacitores, un fusible, ¿verdad? MOSFET, que generalmente son 4, y las balastras. Y ya después por acá entrega un voltaje súper alto. Alto, entre 1000 a 1500 se dice por allí. Ya, ahí lo tenemos. Eso es todo, amigos. Espero te haya servido esa pequeña información acerca del inversor a un poquito más de profundidad para que lleves tu nota. Anota esto y nos vemos en próximas clases. Bendiciones, que estén muy bien.